Buen día, chicos, vamos a resolver un ejercicio de leyes de coulombs. Bien. Dice, tres cargas cuyos valores son carga 1 de 3 microcoulombs, carga 2 de 5 microcoulombs y carga 3 de 7 microcoulombs. Están colocadas en los vértices de un triángulo equilátero que mide 40 centímetros en cada uno de sus lados, como se ve en la figura. El primer punto que tenemos que checar es que es un triángulo equilátero. Por ello, la característica que tiene un triángulo equilátero es de que sus tres lados son iguales, es decir que en todos los lados va a medir 40 centímetros. Es más, lo vamos a colocar como nos dice según la formulita de coulombs, que debe de estar en metros. Entonces, 40 centímetros, nosotros ya sabemos que es 0.4 metros. Aquí ya teníamos 40 centímetros, pero lo vamos a pasar a metros. Otra característica es que sus ángulos internos son iguales. Recuerden que la suma de los ángulos internos en un triángulo debe ser 180. 180 entre 3, ya que son iguales, pues nos da 60. Por eso tenemos aquí escrito 60 grados. Carga 1, que la tenemos aquí arriba, y carga 2 y carga 3. Es importante analizar que en la formulita nosotros no podemos usar el término micro. Aquí dice 3 microcoulombs para la carga 1. Entonces lo vamos a convertir y lo que vamos a utilizar pues es para la carga 1. Vamos a escribir por acá. 3 micro es el valor es por 10 a la menos 6 y ya sabemos que es coulomb. Es importante hacer este cambio o hacer este proceso porque no podemos utilizar el término micro en nuestra fórmula. ¿Sale? Entonces, ahora vamos a analizar qué nos pide el inciso A. Nos dice, dibuja el diagrama de las fuerzas eléctricas a las que se encuentra sujeta la carga Q1 debido a carga 2 y 3. Es decir, que nosotros vamos a desarrollar nuestra fuerza resultante con respecto a esta carga. ¿Sale? Donde nos van a intervenir tanto la carga 2 como la carga 3. Entonces va a haber una interacción carga 1, 2 y carga 1, 3. ¿Sale? Vamos a despreciar la interacción que existe entre carga 2 y carga 3. Entonces, vamos a hacer el diagrama. Para ello, vamos a irnos aquí a la figura. Tenemos que es una carga positiva en la 1 y una carga positiva en la 2. Entonces, ya sabemos nosotros que va a haber una fuerza de repulsión. ¿Sale? Este se va a ir en esta dirección y este se va a ir en esta dirección. ¿Sale? Vamos a hacerlo, recuerden que un vector, la característica es que es una flecha. Ahora, carga 1 con carga 3 también son positivas, son iguales, entonces también va a ocurrir lo mismo, va a haber una repulsión, es decir, que nuestra carga va a venir en esta dirección. Ahorita que ya nos vayamos a dibujar el diagrama, pues ya lo haremos de una manera mejor. Ahorita nada más es para que nosotros vayamos analizando cuál es el comportamiento de estos vectores. Como yo estoy trabajando con respecto a la carga 1, como es la interacción con la carga 2 y la carga 3, entonces los vectores que me van a interesar son estos que quedaron aquí arriba. Estos dos los voy a despreciar. ¿Sale? Entonces, dibujamos este vector. Vamos a dibujarlo aquí. Vamos a dibujar nuestro plano cartesiano, recuerden. Vamos a colocar a nuestra carga Q1. De aquí va a salir nuestro vector. Vamos a colocarlo. Bueno, de entrada ya sabemos que este vector va a tener un ángulo de 60 grados, ya que si observamos es el mismo ángulo que tenemos acá, la misma línea. Entonces, si dibujamos acá esta línea que tenemos, sabemos que aquí va a haber un ángulo de 60 grados. Lo mismo va a pasar del otro lado, ¿sale? Entonces, vamos a dibujarlo. Tenemos nuestro transportador. Dice que es de 60 grados, o sea, hasta acá.
Dibujamos nuestro vector. Vamos a dibujarlo por acá más o menos. El siguiente vector también es de 60 grados, pero de este lado. Ahí más o menos. Entonces lo vamos a dibujar por acá. Igual. Recuerden que ahorita estos son representativos nada más. Ahí está. Tenemos entonces aquí, decíamos, un ángulo de 60 grados. Es de 60. Este ángulo que tenemos acá es de 60 también. Vamos a recuerden que nuestros ángulos regularmente, como vieron en el transportador, los empezamos a medir de acá. Eso es lo que hacemos matemáticamente. Entonces, este que tengo acá sí sería de 60, pero el que tenemos de este lado, pues tendría un valor diferente. Ya sabemos que de acá a acá hay 90. Lo mismo pasa de este lado. Entonces, como este pedacito son 60, pues sabemos que aquí hay 30. Otra manera de verlo, bueno, sería entonces 90 más 30, 120. Otra forma de verlo es que todos tenemos aquí un ángulo llano de 180 menos este ángulo que tenemos acá que es de 60, pues también nos va a dar 120. O usamos nuestro transportador y analizamos de cuánto es. Sería de 120, ¿sale? Esa sería la otra forma. Pero como estamos analizándolo de manera matemática, pues ahí están las dos maneras de cómo hacerlo. Ese vector lo vamos a poner con este color verde para que sepamos identificarlo. Voy a poner por acá. Ahí está. Y es un ángulo de, vamos a poner por acá, 120 grados. Entonces, decíamos que este vector que tenemos acá es el vector que va en relación a carga 1 y carga 2. Entonces le voy a llamar vector fuerza. Llamar vector fuerza 1, 2. Y este que tenemos acá de este lado es el que va con respecto a la carga 1 y la carga 3. Entonces les voy a llamar vector fuerza 1, 3. Vamos a borrar este vector para que no tengamos ningún error aquí o no nos confundamos. Ahora vamos a calcular cuánto vale ese F1,2 y ese F1,3. Para ello vamos a realizar, recuerden que nuestra formulita de la ley de Coulombs es la siguiente: fuerza es igual a constante de Coulombs que multiplica la carga 1 por la carga 2 sobre la separación al cuadrado o la distancia que hay entre ambas cargas. Entonces, vean que la distancia que tenemos en este vector sería de 0.4 metros y en este también 0.4 metros. ¿Sale? Que sería el dato que nos haría falta. Recuerden que la constante de Coulombs es un valor que nosotros ya conocemos. Entonces podemos colocarla. Recuerden que esa constante vale 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulombs cuadrados. Esto multiplica lo que vale la carga 1, que en este caso, recuerden que es esto, 3 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6 coulombs. Cerramos por la carga 2, que en este caso es 5 por 10 a la menos 6. Coulombs. Sobre todo esto, lo que es la separación, ya dijimos que era 0.4 metros. Esto va
al cuadrado. Lo mismo va a pasar, bueno, este vamos a ponerle aquí que es el vector, bueno, la fuerza 1, 2. Y aquí vamos con fuerza 1, 3. Carga 1 por carga 3. Vean cómo vamos a cambiarlo porque estamos sacando la referencia que hay de la carga 1 a la carga 3. ¿Sale? Todo esto sobre la separación al cuadrado. Recuerden que el valor de la constante de Coulombs no cambia. 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulombs cuadrados. La carga 1, 3 por 10 a la menos 6 coulombs. La carga 3, ahora 7 por 10 a la menos 6 coulombs. Todo esto sobre la separación que ya dijimos que es la misma. 0.4 metros al cuadrado. Entonces podemos meter toda esta operación en nuestra calculadora y sería de la siguiente manera. Abrimos un paréntesis, 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 6 por 5 por 10 a la menos 6 entre 0.4 al cuadrado. Y esto nos da 0.84347. Lo vamos a dejar como 0.84 en este caso, que sería lo que nos va a servir. Entonces, este primer resultado me da 0.84. Vamos a checar esta parte de las unidades. Se irían coulombs por coulombs, se vuelven coulombs cuadrados que se eliminan con estos. Aquí tenemos abajo metros que se están elevando al cuadrado, o sea, metros cuadrados, y se van a eliminar con estos. Y nos va a quedar solamente newtons. Entonces sería 0.84 newtons. ¿Sale? Y luego es obvio porque estamos trabajando con fuerzas. Abrimos paréntesis. Recuerden que la constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9. Recuerden que algunas calculadoras aquí trae una EXP exponencial. Es la misma base 10 o una E. Y aquí les va a aparecer una E. Es exactamente lo mismo. Por 3 por 10 a la menos 6. También aquí es importante que señalar un número negativo con este símbolo que tenemos acá, no con el de la resta, para no generar ningún tipo de problemas. Por 7 por 10 a la menos 6. Cerramos paréntesis entre 0.4 al cuadrado. Y esto nos da 1.18. Vean que lo vamos a redondear y sería 1.18. 1.18. Ya sabemos que nos va a dar newtons. Y ahí está. Ya tenemos ambas fuerzas calculadas. Vamos a trabajar con estos dos valores. Entonces vamos a escribir cuánto valen cada una de estas. F12 0.84 newtons y F13 tiene un valor de 1.18 newtons. Bueno, entonces, ya que tenemos esto, el siguiente paso sería hacer una descomposición de vectores, porque analicemos que tanto F12 como F13 pues tienen tanto componente en X como componente en Y. Entonces, si es necesario hacer este proceso al cual llamamos descomposición de vectores. ¿Qué nos dice la descomposición de vectores? Para el caso del F12, recuerden que tenemos una componente en X y una componente en Y. Es decir, que aquí va a haber un vector
Y en Y también va a haber un vector. ¿Sale? A este proceso le llamamos descomposición de vectores. En este caso, este vector se va a llamar, como proviene del F12, entonces se va a llamar F12X. Y en este caso se va a llamar F12Y. De la misma manera pasa con el F13. También vamos a tener una componente en X. Y además vamos a tener una componente en Y. Ahí está. Lo pusimos en un ladito, pero nada más es representativo. Recuerden que debe de ir sobre el eje Y. Entonces, estos dos vectores se van a llamar el F13X y de este lado va a estar el F13Y. ¿Sale? Entonces, estos dos vectores, F12X y F12Y, vamos a tener que sacarlos matemáticamente. El F12X, el F12Y. ¿Sale? F12X, vamos a colocar lo que vale el F12, que es 0.84 newtons. Para X va a ser coseno del ángulo que tenemos, que en este caso es de 60 grados. Recuerden que el ángulo que tenemos de este F12 es este de 60 que tenemos acá. Para Y va a ser 0.84 newtons, pero ahora seno de 60. ¿Por qué seno? ¿Por qué coseno y por qué seno? Recuerden que si aquí yo dibujo, vamos a hacerlo nada más representativo. Dibujo esta línea que sería el FY. Sería un triángulo rectángulo. Tengo aquí un ángulo, entonces mi función coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la función seno es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, si analizamos aquí para el FY, o sea, este que tenemos aquí abajo va a ser la función seno porque va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Recuerden que el valor que conocemos es la hipotenusa. Entonces, por eso aplicamos el seno. Y para el F12Y es cateto adyacente sobre hipotenusa. Por eso agarramos la función coseno. El F13X y el F13Y. ¿Sale? F13X, lo que vale el F13, que es 1.18 newtons. Recuerden que dijimos que es coseno. El ángulo que tenemos ahora, pues es un ángulo de 120 grados. 3y sería lo mismo, 1.18. Pero ahora es la función seno de 120. ¿Por qué 120? Recuerden que ya hicimos ya dijimos por qué nos queda este ángulo referenciado con el eje X, y es este ángulo que tenemos aquí de color verde que pusimos, de 120 grados. ¿Sale? Tenemos que entonces para el F12X es 0.84 coseno de 60. Y nos da 0.42. Este resultado del F12X nos dio
Para el F12Y sería 0.84 seno de 60. Y nos da 0.727. Vean, vamos a dejarlo en centésimas, entonces sería 0.73 ya redondeado. Mucho cuidado con esa parte de redondeado. El siguiente, el F13X, es de 1.18 coseno de 120. 1.18 coseno de 120. Y nos da menos 0.59. Negativo, ahorita vamos a explicar por qué es ese negativo. De entrada, pues matemáticamente ya nos dio, pero vamos a ver con los vectores por qué nos indica esa parte que es negativo. El siguiente es F13Y, 1.18 seno de 120. 1.18 seno de 120. Y nos da 1.02. Vean que no podemos redondear a 0.3, quedaría como 1.02. Ahora, decíamos, vamos a ver esta parte de los vectores. Vean que el F12X, aquí gráficamente vimos que queda hacia la derecha, por eso es positivo. Vemos que el F12Y está hacia arriba en Y, entonces por eso es positivo. El F13X va a la izquierda, por eso es negativo. Vean cómo matemáticamente también nos sale así. Y el F13Y que va hacia arriba, pues es positivo. Por eso decíamos que este signo nos iba a salir de aquí negativo. Tanto matemáticamente como gráficamente, por eso nos indica esa parte. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué proceso sigue? Seguimos ahora que ya tenemos aquí los vectores descompuestos, es el F12 y el F13. Ahora nos vamos a la sumatoria de vectores que están en X y vectores que están en Y. Entonces, sumatoria de vectores que están en X. ¿Quiénes están en X? Está el F12X que vale 0.42. Positivo. Y tenemos el F13X que es negativo. Y vale menos 0.59 newtons. Además tenemos la sumatoria de vectores que están en Y. ¿Quiénes están en Y? Está el F12Y que vale 0.73 positivo. Y además está el F13Y que es positivo también y vale 1.02 newtons. Vamos a hacer las operaciones, entonces sería para X 0.42 menos 0.59 y nos da menos 0.17. Para Y 0.73 más 1.02 y nos da 1.75 newtons. Entonces, ya que tenemos este proceso de sumatoria de vectores en X y en Y, analicemos que solo nos quedan dos vectores, uno en X, que es menos 0.17, y uno en Y, que es 1.75. Vamos a hacer un pequeño diagrama con estos dos vectores. Primero, menos 0.17, recuerden que es representativo. Aquí está. Aquí tenemos nuestro vector de X y uno de Y que vale 1.75. Va a ir hacia arriba, positivo. Vuelvo a repetir, recuerden que son representativos nada más. Ahora, la teoría nos dice que la suma de vectores debe de ser de esta manera.
Donde termina uno, ahí debe de empezar el otro. Entonces, este vector que tenemos aquí en Y lo vamos a mover paralelamente y nos va a quedar aquí. Es exactamente el mismo, tiene el mismo valor, lo único que hacemos es colocarlo como nos dice la teoría y nuestro vector resultante va a ser la suma del sistema, donde empieza hasta donde termina. Y ese sería nuestro vector resultante. Vamos a colocar los valores ahora a estos vectores. Recuerden que este ahora le vamos a llamar fx y vale menos 0.17 newtons. Y este que tenemos acá es el vector fy y vale 1.75 newtons. Ahora recuerden que el que estamos buscando es este vector, el cual nos decía el inciso B que es una fuerza resultante. Todo está con respecto a la carga 1. Y ahí está, ese es nuestro FR. Además aquí encontramos un ángulo, el cual le vamos a llamar θ. Recuerden que nuestro inciso C nos dice qué ángulo forma la resultante con respecto al eje horizontal. Recuerden que nosotros matemáticamente siempre medimos los ángulos a partir de acá. Entonces el ángulo que realmente me está pidiendo, pues sería este, al cual vamos a llamar alfa. Entonces aquí están inciso B, fuerza resultante, y el inciso C, que es el ángulo con respecto a la horizontal, que sería este. Recuerden que, o analicemos, aquí tenemos nuevamente un triángulo rectángulo. Tenemos lo que vale un cateto, lo que vale el otro, y necesitamos la hipotenusa. Entonces recordemos un teorema. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Sale? Donde la hipotenusa C vamos a decir que es el FR, el cateto A vamos a decir que es el FX y el cateto B es el FY. Entonces, ya colocado con términos de nuestro problema, sería así, FR al cuadrado, pero lo vamos a pasar del otro lado ese cuadrado, va a ser raíz, recuerden, el A, que es el cateto, que es un cateto, vamos a decir que es fx y vale menos y vale menos 0.17 newton. Recuerden que debe de estar al cuadrado más lo que vale el cateto y o fy, que vale 1.75 newtons, también debe de estar al cuadrado. Y ahí está. Nuestra raíz o nuestro teorema de Pitágoras. Hacemos las operaciones, vean cómo esto lo podemos meter todo en la calculadora y sería así. Raíz, se abre un paréntesis, vean. Vamos a abrir otro porque aquí tenemos un negativo para que no nos cause ningún tipo de problemas. Punto 17. Cerramos el paréntesis al cuadrado más. Si queremos abrimos un paréntesis, si no, no pasa nada. 1.75 lo vamos a abrir, cuadrado, y cerramos el primero que se abre junto con la raíz. Y nos da 1.758. Lo podemos redondear a 1.76. Entonces nuestro FR es 1.76 newtons. Ahí está nuestro inciso B que nos está pidiendo
este problema. Ahora vamos a sacar o ver lo relacionado al ángulo con respecto a la horizontal. Tenemos entonces, decíamos, aquí un ángulo que se formó o el ángulo que tiene con respecto a esta horizontal, donde tenemos nuestro cateto opuesto y cateto adyacente. Recuerden que cateto opuesto sobre cateto adyacente es la función trigonométrica de tangente. Es decir, entonces, que sería tangente del ángulo θ es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como yo lo que quiero es el ángulo, entonces va a ser tangente menos 1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora lo colocamos en términos de nuestros de FY y FX que tenemos, entonces sería tangente menos 1 del cateto opuesto, que en este caso sería FY, sobre el cateto adyacente, que en este caso es FX. Es decir, que el ángulo θ es igual a tangente menos 1 de 1.75 sobre menos 0.17. Menos 0.17. Tenemos entonces shift tangente. Recuerden que es importante el shift tangente para que nos salga el tangente menos 1. De 1.75 entre menos 0.17. Y nos da menos 84.45. Nos da entonces menos 84.45 grados. Ahora, ¿por qué nos da este negativo? Este ángulo. Bueno, regularmente nosotros estamos acostumbrados a medir los ángulos a partir de acá. Por eso decíamos que vamos a sacar también este alfa, que en este caso ese alfa sería, o ese ángulo alfa va a ser. Analicemos que tenemos un ángulo llano de 180 grados menos este pedacito que es el ángulo θ para encontrar ese ángulo. Entonces sería 180 menos θ. Recuerden que decíamos que ahorita íbamos a explicar por qué salía negativo y es por eso, porque sabemos que se tiene que restar. Ahí está, por eso nos sale negativo. Entonces sería 180 menos 84.45 grados. Entonces sería 180 menos 84.45 y nos da 95.55 grados. Y así es como resolvemos un problema de ley de Coulomb cuando tenemos tres cargas. Bueno chicos, mucho éxito y adiós.